Bitácora Patagonia, primera temporada. En los próximos 3 episodios vamos a hablar sobre áreas protegidas con Javier Tolosano. Muy buenas a toda la audiencia, muchas gracias por estar acá escuchando este podcast que hemos denominado Bitácora Patagonia. Este proyecto surge con la idea de generar un poco de contenido que ofrece la Patagonia, tanto audiovisual en lo que es Instagram, YouTube y Facebook, y bueno, tratamos de no cuidar lo que es el auditivo para no dejar fuera a nadie, porque somos conscientes de que hay un contenido muy importante e interesante sobre la Patagonia, y bueno, creemos que no hay que dejar afuera este contenido. Esta es la primera temporada, es el primer episodio, esperemos que de muchas otras temporadas. Para ello tenemos la presencia de Javier Tolosano, quien es biólogo marino, también director del Instituto de Desarrollo Costero. Javier, ¿cómo estás? No sé si la presentación está perfecto. Muchas gracias. Agradecerte, Agustín, por la invitación. Muy bueno contar con un espacio que se dedica al conocimiento, a los intereses relacionados con nuestro espacio territorial, que es la Patagonia. Y sí, efectivamente, como me presentaste, está perfecto. Por favor, agradecidos de que estés acá, por tomarte el tiempo de responder los mails, el teléfono, y de tomarte el tiempo también de venir y sentarte acá, por tomarte un mate que le está pasando a Gabriel, que está en los controles. Gracias, Gabriel, por estar ahí haciendo magia. Por favor, un honor. Ale, también, gracias. Y bueno, tantas otras personas que ayudaron y aportaron con su granito de arena para que esto pueda surgir. Ese primer capítulo, como decía, de la primera temporada. ¿De qué vamos a hablar, Javier? Bueno, vos me convocaste a hablar un poco de áreas protegidas a nivel nacional, internacional, un poco el conocimiento general de las áreas protegidas, para qué sirven, qué importancia tienen, y después ya un poco más en lo particular hablar un poco de las áreas protegidas locales, regionales, digamos, y contar justamente su importancia y su importancia para la conservación principalmente de los recursos, pero también para el desarrollo del turismo y actividades de bajo impacto. Totalmente concuerdo. Vamos a hablar sobre las áreas protegidas, contando un poco la dinámica. Van a ser 3 episodios. Vamos a ir de lo general a lo particular, como comentabas vos, Javier, darle un marco ya un poco internacional, ir yendo a lo nacional, a lo regional, y cerrar hablando con algo en lo cual estuviste metido de lleno, que es el proceso de creación del área protegida Rocas Coloradas. Ese lo dejamos para lo último. Así que si quieren escuchar todo esto, van a tener que esperar hasta el último episodio. Vamos a arrancar hablando entonces de qué es un área protegida. Déjame dar 2 definiciones textuales. Bien. Para dar un poco de noción de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de este concepto. La primera de ellas, según el artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, dice que un área protegida es un área definida geográficamente que ha sido designada o regulada y es administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Eso lo dice el Convenio sobre la diversidad biológica, yendo un poco al concepto que tiene la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Dice que un área protegida es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado a través de medios legales u otros medios efectivos con la finalidad de lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados. Así es. Ambas definiciones son bastante amplias y representan lo que en realidad es un área protegida, o sea, es un espacio geográfico, como lo dicen ambas definiciones, limitado, que tiene un fin de conservación de recursos, un fin de conservación de recursos que pueden ser parte del patrimonio natural o parte del patrimonio cultural, porque no solamente las áreas protegidas se están protegiendo o se dedican a proteger
patrimonio natural. Uno las relaciona generalmente con espacios geográficos donde hay bosques de especies que por ahí están en peligro de extinción o que pueden requerir protección, pero en muchos otros casos un área protegida puede representar, por ejemplo, una ruina de una cultura ancestral que requiere protección también, y eso es patrimonio cultural. Entonces la definición es bastante amplia. Bueno, la definición que más se utiliza es la de la UICN, la de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, porque son ellos quienes han un poco delineado las pautas de creación, las categorías de manejo y han establecido, después vamos a hablar un poco más en detalle de todas estas cuestiones, han establecido las herramientas para la gestión de un área protegida y las han internacionalizado de alguna manera. Correcto. Se puede decir que es como la estrategia más efectiva a la hora de conservar o intentar conservar un espacio. Por supuesto, porque en realidad cuando uno crea un área protegida, como se menciona en la normativa, tiene herramientas legales donde se establecen las pautas de manejo dentro de esa área protegida, y esas pautas son las que permiten la conservación. O sea, se definen áreas dentro del área protegida, se definen zonas de uso permitido, zonas intangibles, zona de uso restringido, y en función de esas definiciones uno puede establecer actividades para ese espacio geográfico delimitado que puedan ser amigables con el ambiente. Lugares donde pueda haber áreas que sean de menor necesidad de cuidado, se establecen como áreas de uso permitidos, y ahí se pueden establecer camping, servicios para el turista, para el visitante, etc. Otras áreas que son más delicadas, donde se establecen zonas de uso restringidos. Claro, las categorías de manejo varían. Y además las áreas protegidas también, como vos mencionás, tienen categorías de manejo. Las categorías de manejo son 6 y son una escala de mayor restricción a menor restricción, o sea, van desde áreas protegidas destinadas a investigación biológica, que es la 1A, 1B, hasta áreas naturales protegidas con recursos manejados, que son la categoría 6. Para dar un ejemplo, Península de Valdés es una categoría 6, donde se permiten, o sea, tiene cierta flexibilidad, si bien está destinada a conservación, tiene cierta flexibilidad a la hora de abordar actividades productivas y actividades de desarrollo turístico, etc. Siempre tienen que ser actividades amigables con el ambiente, no vamos a meter minería dentro de un área protegida, ¿no? Claro. Pero sí el turismo, sí actividades de bajo impacto ambiental, eso sí están permitidas. ¿Los parques nacionales entran en...? También. Ahí tenemos diferentes categorías de áreas protegidas. Podemos tener áreas protegidas provinciales, como la que mencionamos recién, Península de Valdés, pero también tenemos áreas protegidas nacionales, como son el Parque Los Alerces, el Parque Puelo, Talampaya, a nivel nacional, por ejemplo, podemos escribir algunas, las cataratas, Glaciar Perito Moreno, la catarata del Iguazú, son todas parques nacionales y son áreas protegidas que también tienen categorías de manejo, también tienen establecidos sus valores de conservación, porque cuando se crea un área protegida, lo primero que se hace es definir cuáles son los valores de conservación, cuáles son las categorías de manejo, cuáles son los objetivos de creación, la justificación, para qué creamos un área protegida. Todas esas son cuestiones que se establecen a través de esta normativa que vos mencionabas de UICN. Pero hay un marco más general, un poco para ir de lo general a lo particular, que es el de los ODS, que digamos son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, son unos objetivos que ha delineado la ONU para establecer algunos mecanismos para resolver problemas que tiene la Tierra para su desarrollo, ¿no? Y que requieren de acciones concretas para lograr un desarrollo sostenible. Que se involucre la mayor cantidad de gente. Exactamente, y han definido 17 objetivos, que son los objetivos de los ODS y los objetivos de desarrollo sustentable, que son objetivos o metas para lograr de acá al 2030, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Si bien es bastante amplio el abordaje de los objetivos, tenemos desde la lucha contra la pobreza hasta temas relacionados con la protección de las culturas ancestrales, los pueblos indígenas, y después también tenemos toda una parte de la vida marina, tenemos temas relacionados con conservación, etc.
bueno, un poco este es el marco más global, digamos, de abordaje. Si bien están todos interrelacionados, es necesario abordar, quizás, tomar la atención en cada uno de ellos y Así es. trabajar específico. Quizás. Así es. Y un poco aquí es donde se establecen dentro de cada uno de estos objetivos, digamos, metas a mediano plazo, que serían al 2030, por ejemplo, relacionadas con porcentaje de cobertura de áreas protegidas, tanto marinas como terrestres, respecto del porcentaje global de áreas terrestres y áreas marinas, y donde se definen objetivos. Por ejemplo, para el 2030 se definen objetivos de que por lo menos el 20% de la superficie terrestre esté protegido. Eso implicaría que de la superficie total de áreas terrestres, al menos el 20% esté bajo una figura de protección. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo estamos? Te cuento para cerrar este tema, el 10% para áreas marinas protegidas. Esos son los objetivos. ¿Cómo estamos? No estamos mal. Es decir, en el caso de Argentina estamos avanzando hacia un 17%, más o menos 16-17% de cobertura. En el caso de otros países, algunos más, podemos hablar de países que son ejemplo para la conservación, como Costa Rica, que tienen alrededor de un 30% de cobertura de áreas protegidas. Argentina no está mal, estuvo peor y ahora ha mejorado bastante en cuanto a esos indicadores, pero todavía falta mucho. ¿Por qué? Porque lo que nosotros también vemos o visualizamos es que a medida que se van creando nuevas áreas, también se van degradando nuevos espacios terrestres. Entonces, si bien es importante y conservar y proteger ciertos espacios, también es importante que los espacios que están fuera de la órbita de las áreas protegidas también sean protegidos de alguna manera o tengan algún tipo de conservación, porque no vale de nada que cumplamos con un objetivo de los ODS de cumplir con un 20% de cobertura de áreas protegidas y el 80% del restante lo destruyamos. Entonces, si bien las áreas protegidas son una herramienta de protección y de conservación de recursos, no son el único mecanismo y en realidad tenemos que apelar a otros instrumentos como son los estudios de impacto ambiental estratégico, que son herramientas que permiten gestionar espacios no protegidos ante actividades productivas que pueden generar impactos ambientales significativos. Esto me refiero, por ejemplo, nosotros podemos proteger el impenetrable chaqueño a través de una figura de conservación, pero si en plena pampa húmeda estamos usando agroquímicos y arrasando con una cosechadora, no logramos un equilibrio realmente, Entonces, o lo mismo referido al ambiente marino, si nosotros protegemos una zona para que de reproducción, un nursery de especies, pero al lado tenemos 200 buques chinos pescando, tampoco estamos contribuyendo al desarrollo sostenible. Entonces, un poco es el equilibrio entre la creación de áreas protegidas, pero también la aplicación de otros mecanismos que permitan gestionar los recursos de manera sustentable. Más que nada... Incluso fuera de las áreas protegidas. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Tener un enfoque quizás interdisciplinario, donde varias disciplinas, cada una en su especialización, tengan aporten su granito de arena y que entre todos ganamos. Totalmente, un enfoque... un enfoque interdisciplinario e interinstitucional, porque muchas veces se da mucho la multidisciplinariedad, pero no se da la interinstitucionalidad, y el abordaje de la conservación de los recursos tiene que ser un abordaje interinstitucional. Muchas veces, por ejemplo, las provincias gestionan sus recursos sin tener en cuenta una autoridad de aplicación nacional, como puede ser prefectura en el ámbito marino o el Ministerio de Ambiente de Nación, y es muy difícil lograr esa interinstitucionalidad porque cada uno tiene objetivos diferentes, pero bueno, hay que buscar ese trabajo articulado, ¿no? Claro, tener objetivos comunes y todos para el mismo lado. Para ir cerrando este primer bloque del primer episodio, estuvimos hablando haciendo un breve quizás resumen, enfocando en las generalidades de lo que es el área protegida, con el enfoque dándole un marco internacional quizás,
Y en el segundo bloque, sitios patagónicos que tienen quizás una presencia internacional, en la cual vamos a ver cómo nos miran de afuera o cómo son quizás lo que ponen las pautas de que nosotros veamos con distintos ojos los lugares que quizás tenemos acá. Esto fue todo por el primer bloque del primer episodio. Recordá que este podcast lo podés encontrar en todas las plataformas de audio disponible como Spotify, eBooks, YouTube, Google Podcast y muchas más. Seguimos conversando con Javier Tolosano, hablando de áreas protegidas un poco en general para que la audiencia tenga quizás una noción. Ahora vamos a hacer un poco hincapié de lo que son algunas designaciones internacionales de sitios de la Patagonia. Hay que nombrar 5 bienes de patrimonio mundial natural que están designados por la UNESCO aquí en Argentina, de los cuales 3 corresponden a sitios que están en la Patagonia, que son los glaciares, Península Valdés y el Parque Los Alerces, y también 3 bienes de patrimonio mundial cultural, también designados por la UNESCO, que son el río Pinturas en la Cueva de las Manos. Además de estos, hay 2 designaciones que son reservas de biosferas y sitios Ramsar. ¿Puede ser, Javier? Sí, así es. Bueno, como vos mencionaste, una de las figuras de conservación que promueve UNESCO, que en realidad son sellos de conservación internacional. Digo sellos porque tienen más un fin de visualización o de que la gente pueda observarlas en el mapa y que se internacionalicen de alguna manera, como es el caso de los que vos mencionaste bien, de los sitios Patrimonio de la Humanidad, que son lugares que están definidos en general en lugares que tienen una importancia para la conservación, y este sello le da la importancia internacional como para que no solamente se dé mayor foco a la conservación de los recursos, sino también para que se pueda desarrollar una actividad turística sostenible que genere un impacto en el desarrollo económico local, o sea, lograr lo que todos queremos, que es la conservación relacionada con el desarrollo, o sea, no una conservación que cierre los espacios y nadie pueda entrar, sino una conservación que además genere alguna posibilidad de desarrollo local a las comunidades que habitan en las proximidades. Entonces, Entonces, en función de lo que vos mencionaste, una de las figuras son los sitios Patrimonio de la Humanidad. Esa es muy fuertemente una figura sello de conservación. Otro es las reservas de la biosfera. En nuestro caso, aquí tenemos en el área de Chubut 3 reservas de la biosfera, que también se denomina el hombre y la biosfera y el hombre. En realidad son otro sello internacional de UNESCO, que tiene por objeto también la conservación y el destacar áreas con particularidades o excepcionalidades. Y acá en Chubut tenemos 3. Tenemos la Reserva de la Biosfera Península Valdés, la Reserva de la Biosfera Patagonia Azul, que la tenemos aquí cerquita en la zona que va desde Punta Tombo hasta Rocas Coloradas, justamente, incluye una parte de Rocas Coloradas, y la Reserva de la Biosfera Norandino-Patagónica, que también es la tercera y que incluye toda la zona integra toda la zona de áreas protegidas andinas. En la cordillera. Déjame preguntarte sobre Patagonia Azul. Tiene la particularidad me comentabas fuera del aire, de ser la más grande de Argentina, ¿verdad? Sí, así es. Es un área protegida que tiene más de 3 millones de hectáreas de superficie cubierta y es una de las reservas de la biosfera, es la reserva de la biosfera más grande de Argentina y tiene la particularidad de tener un área, una parte de esa área sobre superficie marina, que eso le da una importancia a su vez mayor. Las reservas de las biosferas en general por sí mismas no tienen una fuerte gestión, por lo tanto en general las reservas de las biosferas lo que hacen es integrar otras áreas protegidas que sí tienen una gestión más efectiva. Y esto para darte la idea de por qué, por ejemplo, la Reserva de la Biosfera Patagonia Azul está integrada por Punta Tombo,
por Parque Marino Costero, por Cabo Dos Bahías, que son áreas protegidas preexistentes, ya sea nacionales o provinciales, como es el caso de Cabo Dos Bahías, es provincial, Parque Interjurisdiccional Marino Costero es interjurisdiccional entre provincia y municipio y nación, y Tombo es provincial también. Y ahí, en la Reserva de la Biosfera, justamente faltaba en la zona sur una gestión efectiva, por eso un poco uno de los objetivos, cuando hablemos ya más adelante de lo de Rocas Coloradas, uno de los objetivos de las justificaciones por las que creamos Rocas Coloradas o impulsamos su creación fue darle gestión efectiva a la zona sur de la Reserva de la Biosfera Patagonia Sur. Y después mencionarte rápidamente otras figuras de conservación, pero más enfocadas en aves, que son figuras también internacionales, como son los sitios Ramsar, que son una figura, como te mencionaba, principalmente para la protección de aves en áreas de congregaciones, son sitios reproductivos, zonas de importancia, zonas de alimentación para aves de todo tipo. Está relacionado con lo que son los humedales. Sí, exactamente. También se denomina figuras de conservación para humedales, ¿no? O sea, para zonas de humedales. Y otra figura bastante relacionada, pero que más está orientada a la protección de aves playeras, es la denominación red hemisférica de aves playeras, que son sitios que se incorporan a esta red hemisférica y también tienen una función para la conservación, especialmente de aves playeras migratorias, árticas en general, aquellas que migran de norte a sur, desde el hemisferio norte al hemisferio sur, pero bueno, también acá en Argentina tenemos varias. Una red hemisférica de aves playeras y sitio Ramsar en Chubut es la zona de playa Fracaso en Golfo San José, dentro del área protegida Península Valdés. Y otra figura también bastante importante son los sitios AICA, que están definidos o establecidos por la Asociación de Ornitología Argentina, que son los sitios de áreas de importancia para la conservación de aves, por eso se denominan sitios AICA, y que también tienen un objeto de conservación relacionado con aves. En Comodoro tenemos uno que es justamente toda la zona costera de Comodoro Rivadavia, y es un sitio AICA que se ha definido de esa manera porque es un lugar de congregación de especialmente el petrel gigante, que es una especie vulnerable y que nosotros tenemos una gran concentración en la zona. Así que un poco ese, Agustín, es para darte un pantallazo general de todas las figuras de conservación internacionales, digamos, o sellos internacionales, y asociando algunas a los espacios geográficos nuestros, ¿no? ¿Qué es la relevancia que le da quizás el marco internacional a sitios regionales, autóctonos de la zona? Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se llega a esa designación? Las designaciones requieren de todo un trabajo técnico. O sea, primero se promueven o se proponen a nivel internacional, se envían, todo se gestiona a través del Ministerio de Ambiente de Nación, que son los que tienen el vínculo con UNESCO, y a través del Ministerio de Ambiente de Nación se arman una serie de formularios y documentaciones que argumenten esta iniciativa. O sea, no podés presentar cualquier lugar, sino que tienen que tener características excepcionales, tienen que ser lugares donde se requiere un esfuerzo adicional para la conservación. Entonces ahí es donde se apunta, ¿no? O sea, se apunta a esos sitios, y esa documentación es presentada en general o por las áreas, por los sistemas de áreas protegidas provinciales, como el sistema provincial de Chubut, que es un sistema que, aprovecho para mencionarlo, es un sistema pionero en los sistemas de conservación del país. Chubut fue la provincia que creó la primera área protegida provincial en todo el país. O sea, Punta Loma, que es un área protegida que está en cercanías de Puerto Madryn, es la primera área protegida que se creó en el país. Provincial me refiero, ya existían las nacionales, es decir, existían los parques nacionales, pero es para destacar que el sistema de conservación de Chubut es sumamente fuerte y muy reconocido a nivel nacional como pionero. Más allá de esto, bueno, puede presentarse lo que mencionábamos, lo que hablábamos recién, puede presentarse estas postulaciones a figuras internacionales a través de las áreas, de los sistemas de áreas protegidas provinciales, del sistema de áreas protegidas nacional. Puede presentarlo también un gobierno provincial o nacional,
o parques nacionales directamente como autoridad de aplicación en determinados espacios geográficos, también puede ser quien lo lleve adelante. Pero siempre a través del Ministerio de Ambiente de Nación, que son quienes hacen de gestores claro, o de vínculo, ¿no? Establecen las pautas y demás. Pero un poco es un proceso largo. Esto lleva 1 o 2 años desde el momento de la presentación hasta la evaluación a nivel internacional. Se junta un comité de UNESCO que lo evalúa, y una vez que se evalúa se designa, y esa designación puede tener una gestión asociada o no. Por ejemplo, el sitio de la Patrimonio de la Humanidad Península Valdés se administra a través de un consejo de administración que va verificando el cumplimiento de lo acordado cuando se hace la presentación del sitio Patrimonio de la Humanidad. O sea, hay que cumplir, ¿no?, ciertas reglas. No podemos hacer minería o abrir canteras por doquier, sino que hay que controlar eso. No se puede cultivar especies exóticas. Bueno, hay una serie de requisitos a la hora de definirlos que son de efectivo cumplimiento, que si uno se desvía de eso puede incluso perder el sitio Patrimonio de la Humanidad. Para dar un ejemplo, un sitio Patrimonio de la Humanidad es un ejemplo internacional, es las pirámides de Chichén Itzá en México, ¿sí?, en la zona de Cancún, en la Riviera Maya. Y ese lugar, ese sitio estuvo a punto de perder la designación de sitio Patrimonio de la Humanidad por el mal manejo del turismo dentro del área, porque era demasiado intenso, con una capacidad de carga sobrepasada, y donde empezaron a verse que ocurrían, el turismo empezaba a generar daños o impactos irreversibles sobre la zona. Entonces, allí la UNESCO presionó al Estado de México para que mejore la gestión del turismo en el área, si no le quitaba la denominación. Claro, todo cuestión de quizás de prioridades, de priorizar tanto lo que se pregona de la conservación, se priorizaba lo económico, y ahí cuando ya se desvía el foco y pierde todo sentido lo que se intenta transmitir desde las instituciones. Totalmente. Lo que pasa es que el turismo es sumamente necesario para las áreas protegidas, pero de una manera razonable. O sea, ¿por qué digo sumamente necesario? Porque no había forma de sostener un sistema de áreas protegidas si no hay un ingreso económico. No hay que ser tampoco, o sea, tener una idea de que todo se sostiene con financiamiento. Pero el desarrollo del turismo justamente es porque es una actividad de bajo impacto. Ahora, cuando se va de las manos y cuando se transforma en un turismo masivo, bueno, ahí es donde puede generar altos impactos si no hay infraestructura suficiente para sostener una alta visitación, ¿no? Claro, encontrar ahí quizás el equilibrio. Exacto. Un poco estas figuras y estos organismos, la UNESCO, lo que hacen es justamente evaluar esos equilibrios, ¿no? Y lograr que esos equilibrios se perduren en el tiempo. Bueno, en el próximo episodio ya vamos a hablar un poco del marco nacional y regional, y hacer un foco un poco en las áreas protegidas en la Patagonia, y después particularmente en las áreas protegidas marinas y la importancia en el Golfo San Jorge de esas áreas protegidas. Muy, muy interesante. Bueno, gracias, Javier. No, gracias a vos. Hasta el próximo episodio. Gracias. Gracias a la audiencia por estar ahí, y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Esto fue Bitácora Patagonia Podcast. Si te gustó, seguinos en nuestras redes sociales, @Bitácora Patagonia Podcast, y por contenido audiovisual en Bitácora Patagonia.